Amén. Buenas noches. Vamos a comenzar la segunda clase. Si bien la primera clase constó de 2 partes, la segunda tal vez también cuente de 2 o más partes que hagan referencia o hacen referencia, en este caso, a ser antes de hacer. Amén. Cuando hablamos del ser, cuando hablamos de ser antes de hacer, estamos hablando de que antes de poder hacer algo para el Señor, antes de poder servir, antes de poner nuestras manos y nuestra vida en disposición al Señor, primero debemos ser hijos de Dios. Amén. Y reflejar en nosotros el carácter del Señor. Si bien la santificación es un proceso en nuestra vida, debe haber ciertas características y condiciones que como hijos de Dios debemos cumplir para poder servir. Amén. Si nuestro carácter todavía no está bien afinado, no está bien consolidado, no tenemos dominio propio, por ejemplo, la ira puede arruinar el proceso en el servicio en el que estamos haciendo. Puede arruinar a las personas, puede arruinar aún el mismo servicio que estamos dando para el Señor, porque no estamos teniendo un carácter que corresponde al carácter de Cristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de ser, hablamos de eso, de formar, antes de hacer algo, formar en nuestras vidas o empezar a formar y trabajar en formar el carácter ¿de quién? De Cristo. Amén. Seguimos avanzando, vamos a avanzar y quería definir antes que nada qué es el ser interior. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, Pablo nos habla acerca de este ser interior y le pone un nombre, ¿no? Como dijimos también en la clase anterior, muchas veces creemos que invertir en el crecimiento interior, en el crecimiento espiritual, es perder el tiempo, ¿no? El estar acá, venir a la iglesia, la oración, el tiempo de lectura, creemos que es perder tiempo. Pero cuando realmente entendemos qué es el ser interior y cómo este ser interior tiene que crecer en nosotros, amén, nos damos cuenta que es muy importante alimentar ese hombre interior. Es muy importante hacer madurar ese hombre interior. Que parte de esa madurez, sí, nos las da el Espíritu de Dios al hacernos de nuevo, pero en esa santidad progresiva también interviene nuestra voluntad, nuestra obediencia. Amén. No es que solo me quedo a descansar a ver cómo Dios me cambia, sino que yo también empiezo a aplicar obediencia y en la obediencia voy madurando. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. ¿Cómo tiene que renovarse nuestro hombre interior? Constantemente. Está hablando de un proceso. Está hablando de que el hombre interior el crecimiento y la madurez del hombre interior no se puede estancar. Amén. Cuando pensamos que nos hemos estancado, en realidad en el crecimiento de este hombre interior, lo que en realidad estamos haciendo es retroceder. Amén. Por eso siempre digo, las cosas espirituales, o avanzamos o retrocedemos. No hay estancamiento. O avanzamos o retrocedemos. Un tiempo, una semana, un día que dejemos de orar, dejemos de leer su palabra, estamos retrocediendo. Estamos dando lugar a nuestra carne que pueda dominar nuestras almas, que pueda dominar nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Amén. Y en vez de hacer crecer ese hombre interior que buscamos que refleje la imagen de Cristo, estamos haciendo que ese hombre interior empiece a menguar y la carne empiece a tomar dominio y autoridad sobre nuestra vida. Amén. Seguimos entonces en la primera diapositiva, tenemos también ahí la definición de este ser interior, que Pablo lo nombra como hombre interior. Y este ser interior está formado por 2 partes, el alma y el espíritu. ¿Sí? ¿Qué partes forman el ser interior? El alma y el espíritu. El alma contiene nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Amén? ¿Qué contiene? Personalidad, emociones, pensamientos.
El espíritu es la parte con la que nos relacionamos con Dios, amén, y le respondemos a Él en obediencia. Si no fuera por el espíritu que Él ha puesto en nosotros al darnos vida por medio del nuevo nacimiento, nosotros no podíamos responder en obediencia a Dios, ni tendríamos el deseo de hacerlo. Ya lo vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos esta definición, el anterior por favor, la definición que da Pablo de las partes que contiene el ser humano. Amén. Muchos teólogos simplemente dividen el alma y el espíritu como la parte inmaterial y el cuerpo como la parte material. Pablo la describe o la desglosa en estas tres partes. Vemos que dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué Él nos llamó a sí mismo Dios, el Dios de paz, que dice os santifique? Él nos compró con su sangre y habla del Dios de paz porque habla del Dios de la reconciliación que nos unió de nuevo a la comunión ¿con quién? Con el Dios Padre, amén, a través del Hijo. Y en esa reconciliación dice que el propósito de esa reconciliación es poder guardar nuestra vida en santidad en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué significa santificarnos? Separarnos para Él. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la obra de Dios en nuestra vida? Separar todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, para honrarle a Él, vivir para la gloria de Dios. Amén. Antes vivíamos para nuestra propia gloria, para nuestros deleites, para nuestros deseos, bajo nuestras normas. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, empezamos a caminar en esa santidad en la cual el Señor nos separó para su gloria. Entonces, ya no camino para mis deseos, sino para los deseos de Dios. Ya no busco mi voluntad, sino busco la voluntad de Dios. Ya no vivo bajo mis normas, sino ahora vivo bajo las normas del Señor, porque ahora soy suyo. Amén. Ahora, versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Entendiendo que el que nos llamó y el que nos separó y nos compró y nos perdonó, también va a ser fiel para santificarnos. Y es fiel para santificarnos. Amén. O sea que es el deseo de Dios santificarnos. Acuérdense que significaba santificación también. Es el proceso a través del cual nos vamos pareciendo ¿a quién? A Cristo. Eso es santificación, el proceso en el cual nos vamos separando del mundo, del pensamiento del mundo, de las actitudes del mundo, de la forma de moverse, de la forma de pensar, de la forma de vestir, de la forma de manejarnos del mundo, y empezamos a adoptar o revestirnos del nuevo hombre, como dice Efesios capítulo 4. Amén. Ese nuevo hombre que va a buscar sobre todas las cosas la gloria de Dios en su vida, honrar y bendecir el nombre de Dios a través de lo que hace. Amén. Ahora, en el alma está nuestra capacidad de tomar decisiones y todo lo que forma nuestro carácter. En el espíritu nos conectamos con Dios y nos dejamos guiar por Él. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 23 y 24? Mas la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busquen que le adoren. Ahí nomás. Amén. O sea, el espíritu está ¿para qué? Vamos de vuelta. El alma, ¿para qué está? Ahí está nuestra capacidad de decidir
están nuestras emociones, está nuestra voluntad, está nuestra razón, nuestros pensamientos, pero el Espíritu es el que nos va a conectar ¿con quién? Con el Padre. Todos, sin excepción, los que no han conocido al Señor, los que no han recibido a Cristo en sus corazones, su espíritu está muerto. ¿Amén? ¿Cómo está? Muerto. La palabra muerte viene del griego tánatos, que significa separación. Nuestro espíritu está separado del Espíritu de Dios. ¿Amén? Por eso es gobernado solamente por la carne. Y la carne influencia el alma, influencia los pensamientos, influencia la voluntad e influencia las emociones. ¿Amén? Entonces, alguien que no ha nacido de nuevo está siendo influenciado solamente por su naturaleza carnal, su carne, su naturaleza pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es el alma, pero el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Cuando Él vino a nuestra vida, por eso leemos acá en Juan, solamente podemos adorar a Dios a través de ¿qué? Del Espíritu. O sea que cualquiera puede adorar a Dios. No, tiene que haber ¿qué? Nacido de nuevo. Amén. Y adorar no es cantar canciones bonitas y llorar, ¿no? Adorar es vivir una vida rendida de entrega al Señor que busca la voluntad de Dios. No podemos buscar la voluntad de Dios ni rendir nuestra vida si no hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Amén. Por eso, dentro de la iglesia, el hecho de que muchos creen que por venir a la iglesia, por hacer algo para Dios, dar su ofrenda, su diezmo, ya son cristianos. No. La evidencia de que alguien ha nacido de nuevo y de que es salvo son los frutos o el fruto del Espíritu en su vida. Amén, no se confunda. Podamos ser muy fieles asistentes, podemos ser muy buenos colaboradores, pero si no hay fruto del Espíritu, no hay arrepentimiento, no hay gozo, no hay paz, no hay mansedumbre, no hay bondad, no hay templanza, no hay fe, no hay paciencia. El Espíritu de Dios todavía no nos ha hecho nacer de nuevo. Por eso tenemos que orar mucho por nuestra familia. Amén. Y por nuestra propia vida, preguntarnos si realmente el Espíritu de Dios me ha hecho nacer de nuevo. Porque si todavía hay cosas que no dejo, me gusta el pecado, me atrae el pecado, porque aquellos que nacen de nuevo empiezan a rechazar las obras de la carne. El mismo Espíritu los lleva a rechazar lo que no es de Dios. Y eso es el temor de Dios. Amar lo que ama, Él ama, y aborrecer lo que Él aborrece. El temor de Dios y la convicción de pecado viene sobre el nuevo nacido, sobre aquel que tiene el Espíritu de Dios sobre su vida y en su vida. Amén. Por lo tanto, mientras más se conecta, hablando del Espíritu, amén, se acerca nuestro espíritu a Dios, más se transforma nuestra ¿qué? Nuestra alma, reflejando el carácter de Cristo. O sea, mientras más busco a Dios, mientras más trato de morir a lo carnal a través de buscar la fortaleza en el Señor, más me voy transformando a la imagen de Cristo. ¿Se entiende? Siempre y cuando estemos en esa búsqueda constante de conectar nuestro espíritu al Espíritu de Dios, haciendo cosas espirituales. Romanos dice que aquel que es espiritual busca las cosas de arriba. Amén. Aquel que es espiritual busca las cosas espirituales, anhela las cosas espirituales. El deseo de leer su palabra, el deseo de estar en la casa de Dios. Por eso usted tiene un termómetro interno. Cuando no tiene ganas de leer la Biblia, cuando no tiene ganas de ir a la casa de Dios, es porque su carne está tomando control y dominio. Amén. Y está influenciando su alma. Amén. Porque en el alma, ya vamos a ver, está la voluntad, está las emociones y está la razón. Todo eso se ve perjudicado cuando le doy lugar a la carne en mi vida. Pero cuando empiezo a hacer las cosas espirituales, a morir a mi carne y a buscar lo que es de arriba, buscar lo espiritual,
Mi alma es influenciada por el Espíritu de Dios y ahí es que yo puedo empezar a reflejar el carácter de Cristo. ¿Amén? ¿Se da cuenta entonces? Es la obra de santificación, son dos. La primera es posicional. Santificación proposicional, creo que lo dije 1000 veces, lo voy a repetir de vuelta. La santificación posicional es cuando el Señor nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su luz admirable. Ahí no tenemos nosotros intervención, eso lo hace por gracia y nos salva y nos saca. ¿Amén? Pero la santificación progresiva, ahí sí interviene nuestra voluntad, interviene nuestra obediencia. Por eso hay cristianos de 1000 años que siguen con las mismas mañas, siguen con la misma manera de pensar, siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no rinden su voluntad al Señor. No son obedientes. Recuerde que hay podemos decirle, la obediencia es directamente proporcional a la madurez. Cuanto más obedientes seamos a la palabra del Señor y rindamos nuestra vida al Señor, más madurez espiritual vamos a experimentar en nuestra vida. ¿Amén? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque después, el Señor no me quiere usar, los pastores no me tienen en cuenta. No se trata de eso. Es que tus frutos y el discernimiento de Dios, que Dios ha puesto en los líderes espirituales, porque Él nos dota de habilidades y dones, y el discernimiento espiritual que nos permite ver el corazón y las intenciones muchas veces de las personas, no testifican que esa persona esté madura para poder servir. Por lo tanto, no lo llamamos a servir. Lo separamos y decimos, hermano, vení, sentate un ratito, reflexioná, buscá al Señor, empezá a obedecer. Y cuando vemos esos frutos de arrepentimiento y vemos ese fruto del Espíritu, obviamente necesitamos manos para la obra de Dios. Amén. Pero no todos califican. Eso es lo que estamos tratando de entender. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Seguimos avanzando. Entonces dijimos que ese hombre interior, ese hombre espiritual, está compuesto del alma y del espíritu. Algunos lo separan entre alma y espíritu y otros teólogos lo toman como una sola pieza, podemos decirle, al alma y al espíritu. Vamos a ver y definir algo de esto. Concepto. Cuando hablamos del alma, en hebreo es nefesh, en griego es subje, espíritu, en hebreo es ruach y en griego es neuma. ¿Amén? Vamos a definir lo que es el alma. ¿Qué es el alma? El alma es inmortal y eterna. En ella está la mente, la capacidad de tomar decisiones, el libre albedrío, las emociones, la memoria y la personalidad. ¿Todo eso está dónde? Dentro del alma. Todo esto incluye nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, están dentro del alma. ¿Y qué es lo que va a juzgar el Señor cuando venga a buscarnos? Nuestra alma. Amén. Por eso dice, salva tu alma. La salvación para el alma. Dios quiere salvar nuestra, o está interesado en salvar nuestra alma. Amén. Ahora, cuando pasamos a la definición de espíritu, el espíritu también es inmortal, es eterno, se comunica con Dios y recibe la gracia divina. O sea que no hay otra forma de comunicarnos con Dios si no es a través de ¿qué? De su espíritu. Amén. La conciencia moral y la intuición están ahí, en el espíritu. Es el principio vital de ánimo del cuerpo. Nuestro ser interior se relaciona, amén, con lo espiritual. Hace posible la conexión y la unidad con Dios. Eso hace el espíritu. Es con el espíritu que tenemos comunión, ¿con quién? Con Dios. Ese espíritu, ese es el ruaj, es el aliento de vida que en Génesis sopla sobre su creación. ¿Se acuerda cuando está creando a Adán? ¿Sí? Lo hace del polvo, lo levanta y dice, y sopla sobre él aliento de vida, sopla el ruaj, sopla la vida sobre el hombre. Amén. Es el espíritu el que le da la vida al hombre, junto con el alma. Por eso las dos son como inseparables.
pero a modo de estudio estoy tratando de dividirlas para que podamos entender la función de cada una. A través del Espíritu, entonces, nos relacionamos con Dios. A través del alma, nos relacionamos con el mundo. Amén. Pero el alma debe ser influenciada por el Espíritu. Hay dos cosas que influencian el alma: nuestra carne o el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Ahora, seguimos avanzando. El origen de esta alma es creada por Dios en el momento de la concepción. Amén. Aunque en Efesios 1:4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que de alguna manera ya existíamos también. El origen del Espíritu dado por Dios en el momento de la concepción, ¿sí?, conecta con Dios en el momento de la conversión. ¿Cuándo se conecta con Dios el Espíritu? Recuerde que antes de conocer al Señor tenemos un espíritu muerto, separado. Eso significa muerte. ¿Qué significa? Separación. Eso sépalo, ¿sí? Porque ¿qué sucede cuando nos morimos? El cuerpo queda en la tierra, el alma es juzgada por Dios y el espíritu vuelve a Dios. Ya lo vamos a ver, eso está en Eclesiastés. Amén. Ocurre cuando morimos una separación. Entonces, cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de una separación con la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? Dios. Amén. Aquel que no conoce a Dios, aquel que todavía es un hombre natural, aquel que no ha conocido la verdad del Evangelio, todavía es un muerto espiritual. Está separado de la fuente de vida. Amén. Ahora, seguimos hablando y definiendo el alma. Naturaleza es espiritual y eterna. Influye en nuestro comportamiento, hablando del alma, en nuestras actitudes, en la forma en la que respondemos a las personas o situaciones. ¿Eso hace quién? El alma. ¿Vamos? Ahora, ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu también es eterno, el espíritu y es espiritual. El espíritu del cristiano es renovado y purificado por el Espíritu Santo. El espíritu que rechaza a Dios vive expuesto a la influencia de la carne y del maligno. ¿Me está entendiendo? El espíritu del cristiano es influenciado por el Espíritu Santo. Pero aquel que no tiene el Espíritu sobre su vida es influenciado por la carne y por el mismo enemigo. Amén. Por eso podemos ver posesiones demoníacas. ¿Los cristianos se pueden poseer? No, porque tenemos al Espíritu de Dios. Pero sí, los demonios pueden influenciar. Amén. Pero no se pueden poseer porque tienen al Espíritu de Dios. Un cristiano no se puede poseer porque dentro de él está el Espíritu de Dios. Amén. Entonces por ahí vamos a iglesia, se manifiesta, muy probablemente esa persona no haya nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? Por más que esté en la iglesia 200 años, se empieza a manifestar y a hacer cosas raras. Todavía no ha nacido de nuevo, porque el nuevo cristiano el nuevo nacido, no puede endemoniarse, no puede ser poseído por demonios, porque tiene al Espíritu de Dios en su vida, el Espíritu Santo. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Amén. Seguimos avanzando. Un poquito para que podamos entender qué es lo que está dentro nuestro y cómo obra y qué pasa. Amén. Para que podamos comprender y ser efectivos también con nuestra vida espiritual. ¿A dónde apuntar? Amén. Vamos con el destino del alma. ¿Sí? El destino del alma, separada del cuerpo durante la muerte física, se separa. Amén. Los que pusieron su fe en Jesucristo recibirán la vida eterna, mientras los que no la hayan hecho, ¿qué dice? Pasarán el castigo eterno. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos que han recibido a Cristo y el Señor por gracia se ha manifestado a ellos y ha abierto sus ojos espirituales para nacer de nuevo, sus almas van a ir al reposo con el Señor. Pero aquellos que no hayan pasado por este proceso, sus almas pasarán al castigo eterno.
El destino del Espíritu. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El Espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué decimos eso? Dice, y el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra. Somos nosotros, la carne. ¿Amén? ¿Dónde vuelve? A la tierra. Génesis dice, del polvo venimos y al polvo vamos a volver. Dice, ¿cómo era? Y el Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. ¿Amén? ¿Dónde vuelve el Espíritu? Vamos de vuelta entonces. ¿El cuerpo dónde queda? En la tierra. ¿El alma va a condenación o va a una eternidad con el Señor? Y el Espíritu vuelve a Dios, porque es de Dios. ¿Vamos entendiendo cómo funciona esto? ¿Amén? Ahora, ¿qué sucede con la redención? ¿Cómo actúa en nosotros el nuevo nacimiento, la redención del Señor? El alma es redimida a través de la fe puesta en Jesús y en su sacrificio en la cruz. ¿Sí? ¿Qué significa que el alma es redimida? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, amén, ahora van a volcarse a la voluntad de Dios. Es redimida, han sido compradas por el Señor, han sido adquiridas. Ahora somos posesión de Cristo. Amén. Eso es redimir. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu? El Espíritu es renovado, vivificado por el Espíritu Santo. Tan pronto la persona abre su corazón a Dios, recibiendo la salvación por medio de Jesús. ¿Qué pasa con el Espíritu? Es renovado y vivificado, recibe vida. ¿Qué significaba muerte? Separación ¿de quién? De la fuente. ¿Qué significa vida? Recibe vida. Reconciliación con la fuente. Amén. Ahora estamos unidos a la fuente de vida a través de Cristo Jesús. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por la función del Hijo. Es reconciliar su creación con el Creador. La función del Hijo es llevarnos de nuevo al origen, de dónde hemos nacido, de dónde somos, de la esencia. Amén. A la fuente de vida, que es Dios mismo. ¿Estamos entendiendo qué sucede entonces? Estamos hablando del hombre interior o del ser interior, que está formado por el alma y el espíritu. Amén. Ahora vamos a profundizar un poco en el alma, porque eso es lo que nos aqueja en este tiempo, ¿no? ¿Dónde tenemos problemas de conducta? En el alma, ¿no? ¿Dónde están los malos pensamientos? En el alma. ¿Dónde están las rebeldías? En el alma. Que le dicen el corazón. Amén. La palabra lo nombra como corazón. Amén. De ahí nacen los adulterios, dice la fornicación. Todo eso nace de un corazón que todavía no ha sido regenerado. O un corazón que todavía no está, ¿qué? Dándole la autoridad y rindiendo su voluntad al Señor. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es el ser? Vamos de vuelta a definir. Es todo aquel que posee un alma. Acuérdense que estamos haciendo ser para hacer. ¿Sí? Estamos conociendo qué es el ser. ¿A qué nos está llamando el Señor cuando nos dice ser para hacer? ¿Qué tenemos que buscar, anhelar? ¿Qué tenemos que pedir en nuestra vida para que ese ser sea formado conforme al carácter del Señor? Amén. El ser entonces es aquel que posee un alma. El ser es lo que llamamos la esencia o la naturaleza de algo. Amén. Y ahí vamos a definirlo otra vez para un poco más claro. El alma se compone de la mente, que es la razón, ¿sí? La inteligencia, la memoria, las emociones, amén, y la voluntad, eso está en el alma. Todo lo que pasa por nuestra mente. ¿Por qué somos gobernados ustedes? Fíjense. ¿Por quién? Por un alma, por una mente, por un pensamiento, por una emoción. Amén. Y que eso al final nos lleva a tomar decisiones. Y la decisión es la voluntad. Somos influenciados primero
en la mente. Eso genera en nosotros emociones y las emociones nos mueven a la acción, a tomar una decisión, mueven nuestra voluntad. Por eso es muy importante, ¿dónde comienza la guerra espiritual? En nuestra mente. ¿Amén? ¿Dónde somos bombardeados por las tinieblas? En nuestra mente. ¿Dónde somos bombardeados por nuestra concupiscencia, por nuestra propia carne? En la mente. ¿Por qué? Si el diablo mete pensamientos en nuestra mente, esos pensamientos generan emociones y esas emociones nos llevan a tomar una acción. ¿Se dan cuenta cómo funciona el diablo y los pensamientos y nuestra propia carne? ¿Sí? Viene el pensamiento, activa las emociones y luego da a luz el pecado, la voluntad. Así obra en nuestra mente. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Un pensamiento, algo común. Algo que motive estas tres cosas. Por ejemplo, una raíz de amargura. ¿Cómo? Una fornicación. Por ejemplo, la fornicación. Fornicación es todo acto inmoral, amén, fuera del sexual, toda práctica sexual fuera del matrimonio. Fornicación dijimos que viene de la palabra porneia, en griego, amén, que es toda práctica sexual fuera del matrimonio y que no honra a Dios. Ahora, pensemos, viene un pensamiento, por ejemplo, de querer ver pornografía, amén. Ese pensamiento de querer ver pornografía inmediatamente estimula mis emociones. Ya hasta siento, ¿sí? La gente que está con la abstinencia sexual y con la abstinencia, mejor dicho, no sexual, justo hablábamos de la fornicación, pero abstinencia de drogas, por ejemplo. ¿Qué sucede con ellos? Un pensamiento los lleva hasta poder sentir y el no concretarlo los lleva a tener un deseo tal que su cuerpo empieza a manifestarse, su cuerpo empieza a manifestar la ausencia de lo que ellos están esperando, porque el cuerpo se ha adaptado y ha naturalizado esa droga como parte de sí. Lo mismo pasa con la fornicación y con cualquier pecado. Nuestra alma se adapta y naturaliza el pecado. Y cuando no le damos de comer, empieza como la abstinencia y es la guerra espiritual en nuestra mente y en nuestro corazón, donde tenemos que rendir esa voluntad al Señor. Recordar que somos de Él, recordar que Él ya nos hizo santos. Amén. Es muy importante tener la verdad de Dios. ¿Cómo venció el Señor la tentación en el desierto? ¿Se acuerdan? En su ayuno, a través de la palabra. Satanás le dijo, ¿por qué no conviertes estas rocas en pan y comes, ¿no? Y el Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que para cada tentación Él tenía una promesa, una palabra de Dios. Lo mismo nosotros. ¿Qué nos va a librar a nosotros, amén, de la tentación? La palabra de Dios. Por eso también dice la palabra, orar en todo momento para no caer en tentación. Tener nuestra mente en continua comunión con Dios nos aleja de la tentación, de nuestro corazón y de Satanás. Porque viene de tres lugares, ¿sí? De tres lugares somos atacados. Nuestra concupiscencia, nuestra carne, Satanás y el sistema del mundo que nos rodea. Amén. Son tres fuentes o tres lugares donde viene Satanás a hacernos caer y tratar de destruirnos. Y tenemos que estar atentos por dónde se está filtrando. Muchos cerraron Facebook, muchos cerraron Instagram, porque eran lugares, eran fuentes donde Satanás estaba influenciando su mente. De su mente pasaba a los sentimientos y de los sentimientos a la acción. En el caso de la fornicación, un mensaje de doble sentido que alguien nos manda o recibimos, eso va a generar y estimular nuestra mente y ese pensamiento va a traer recuerdos, ¿sí?, de estímulos sexuales, de situaciones en las cuales pasaron en algún momento, y esas sensaciones van a llevarnos a nosotros a cometer ese pecado, llevarnos a la acción. Por eso, cuando venga alguna tentación de cualquier índole en nuestra vida, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que tome control de nuestros
mandamientos. Sujeto mi mente a la obediencia de Cristo y recuerdo una palabra de Dios para eso. Amén. Recuerdo que Dios ya me hizo santo. Recuerdo que Dios me rescató de la fornicación, me rescató de la vida desordenada. Empiezo a agradecer al Señor, a hacer memoria. Por eso el salmista en el Salmo 103 dice: alma mía, alaba al Señor tu Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El hacer memoria de lo que Dios hizo por nosotros nos llena de gratitud. Amén. Y esa gratitud nos aparta porque nos hace ver que no somos merecedores del perdón del Señor, que todo es por gracia. Nos coloca en el lugar indicado. Amén. Entonces, ¿todo dónde comienza? Es muy importante. La batalla espiritual es en nuestra mente, donde tenemos que llenarnos de su palabra, de oración, para que nuestra mente pueda ser edificada en el Señor y nuestras emociones sean edificadas y nuestra voluntad y lo que hagamos sea conforme a la voluntad del Señor. Amén. ¿Qué dice Génesis 1:26? Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Se me escucha ahí, verdad? ¿Qué significa que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza? La imagen de Dios, amén, es el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Los atributos de Dios, que ya lo vimos en algún momento. ¿Se acuerdan? ¿Qué son los atributos? Tenemos atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables son los atributos que Dios comparte con el hombre. ¿Qué atributos Dios comparte con el hombre? La bondad. Eso es semejanza. ¿Bien? Imagen, hablamos del carácter. Amor, solidaridad. Por eso vemos gente que no es cristiana, pero es buen padre. No sé si les pasó a ver: che, mirá, qué buen padre que esta persona, y no conoce. Obvio, porque todos tenemos rasgos de la imagen de Dios en nuestra vida. Aunque no sea cristiano, Él sigue reflejando porque ha sido creado imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que saber discernir también. Ahora, esa imagen de Dios son los atributos comunicables de Dios. ¿Qué atributos comunicables? Dijimos: misericordia, amor, bondad, los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Esos son los atributos que Dios comparte ¿con quién? Con el hombre. Atributos comunicables. Esa es la imagen de Dios. ¿Y qué nosotros tenemos que reflejar? En Romanos 8:29 hemos sido llamados ¿a qué? A reflejar la imagen del Hijo. Amén. Todo habla de imagen. Ahora, ¿qué es la semejanza? La semejanza habla acerca de estas tres cuestiones que veíamos. Dios nos ha puesto, al igual que Él, voluntad, razón y emociones. Por eso somos semejantes a Dios, porque tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de elegir, y tenemos emociones. Cosas que los animales no, actúan solo por instinto, por reacción. Nosotros tenemos la capacidad de razonar. Amén. Y esa es la semejanza de Dios. Imagen y semejanza. ¿Vamos entendiendo? Vamos, Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. ¿Qué sucedió con esa imagen de Dios en nuestra vida? Porque los que son de la carne piensan en las cosas, aquellos que no han conocido a Dios son de la carne y piensan en las cosas de la... Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, ¿cuál va a ser el rasgo característico de aquel que ha nacido de nuevo? Es que puede y quiere pensar en lo espiritual. Puede pensar en lo espiritual. Esto de venir a estar acá, esto de estar en la casa del Señor, de abrir mi corazón, de querer escuchar su palabra, de querer orar, de querer leer la palabra, no es nuestro. Es algo que ha nacido del Espíritu de Dios. Porque nosotros éramos en la carne. Antes éramos de la carne, ahora somos del Espíritu. Ahora estamos en el Espíritu. Amén. Seguimos viendo, versículo 6. Miren qué dice. Porque el ocuparse de la carne es... ¿Qué significaba la muerte? Thanatos. Separación.
¿De quién? De la fuente de vida, acuérdense. Separación. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa? ¿Qué necesitamos para que se forme una vida humana? Un óvulo que se unen y hacen un cigote y forman vida. Amén. Lo mismo pasa con nosotros. Nos unimos a Cristo y tenemos vida. Amén. ¿Qué representa la Santa Cena? Cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, incorporamos esos símbolos a nosotros y estamos representando la unión de nosotros con Cristo, haciéndonos uno con Él, teniendo vida. Y la palabra paz no es la ausencia de guerra, sino la palabra paz habla de la reconciliación. Antes estábamos enemistados, estábamos separados, pero ahora en Cristo tenemos paz y podemos tener vida y ser uno con Cristo, unión con Cristo. ¿Por qué? Porque somos espirituales. ¿Estamos entendiendo? Versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra... ¿Se acuerda que dijimos paz y ahora está hablando de qué? Enemistad, pleito, separación. ¿Sí? Los deseos de la carne son separación contra las cosas de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, o sea, aquellos que son carnales, ¿qué pasa? Están pensando los designios de la carne, no se pueden sujetar a la ley de Dios, no es porque quizás quieren y lo hacen con su fuerza y buscan y quieren ser moralmente correctos, pero no pueden. Y ahí está la gente que está tratando de luchar con toda su fuerza, de cambiar, de ser transformado, de buscar dejar a esto, dejar aquello con su propia voluntad, que algunos lo logran, pero siguen sin haber nacido de nuevo. ¿Sí? Antes eran borrachos que se iban al infierno, ahora dejaron de ser borrachos, pero se siguen yendo al infierno. Porque el Evangelio no es transformación de vida. El Evangelio es la nueva vida de Cristo en mí, que por consecuencia genera una transformación de mi vida. Amén. Muchos se acercan al Evangelio para buscar la transformación, pero en realidad el Señor no parcha, el Señor hace las cosas nuevas. Decirle a que tenés al lado, Dios no te parchó, Dios te hizo nuevo. Amén. ¿No es maravilloso? Amén. ¿Qué dice la palabra? Todas las cosas en Él son hechas. Somos nuevas criaturas. Amén. No son la misma criatura parchada, sin vicio, mejorada, tu mejor versión, como dicen ahora, ¿no? Todos los coaching y los apoyadores psicológicos, sé tu mejor versión. No. No podemos ser nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión es Cristo. Si tenemos que reflejar mejor es a Cristo como cristianos. Amén. ¿Vamos entendiendo? Ahora, qué interesante, ¿no? Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque lo intenten, aunque quieran, aunque hagan todo su esfuerzo, vayan al psicólogo, psiquiatra, no pueden agradar a Dios. No pueden cumplir la ley porque necesitan en ellos el espíritu vivificantes que les dé vida nueva, que los haga nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Alguien se dio cuenta que nació de nuevo? Realmente no, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero empezamos a analizar y decir, che, yo dejé esto y ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento, cómo pasó. Pero Dios fue haciendo una obra y obviamente también estaba nuestra voluntad en decirle, Señor, quiero dejar esto, dame fuerza, ayuda a pulir mi carácter y someternos a esa obediencia y ahí poder madurar. ¿Cuántos quieren madurar en el Señor? ¿Cuántos quieren hacer crecer ese hombre espiritual? Amén. Obedezca al Señor. Someta su voluntad al Señor. Abandone la carne, abandone sus deseos. Crucifíquelos con Cristo. Eso dice Pablo. Amén. Y ahí vamos a hacer crecer nuestro hombre espiritual. Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 5.
Mire lo que dice. Espero que esto esté siendo revelador para ustedes. Para mí fue, Señor, ¿no? Qué importante. Y a veces no lo entendemos. A veces no nos detuvimos tampoco a analizarlo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino. Este es Jesús hablándole a quién. Bueno, todos los que estamos en la iglesia y hemos creído en el Señor, necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo. Sí o sí necesitamos nacer de nuevo. Y esa es una obra espiritual. La puede hacer solamente el Señor. Amén. Pero también dice su palabra, porque Él pone el querer como el hacer su buena voluntad, que si le pedimos al Espíritu Santo, Él nos dará. Dice, ¿qué padre, siendo carnal, terrenal, si el hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o le va a dar un escorpión si le pide comida, alimento? Dice, ¿cuánto más yo les daré el Espíritu Santo si ustedes me lo piden? ¡Wow! Amén. Pero ¿quién pone ese deseo? El mismo Dios. La gracia de Dios pone ese deseo de buscar a Dios y pedir el Espíritu de Dios en Él. Amén. Seguimos. Versículo 3, respondió Jesús. Versículo 4, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba pensando, ¿cómo? ¿Manera? Natural. Segunda de Corintios, ¿qué dice? Que para el hombre natural las cosas espirituales son locura, no tienen coherencia. Natural, todavía no había nacido. Versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere mira estas dos palabras, agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Si bien la palabra, como dice, nacer de agua, hace referencia al bautismo de Juan también, en el cual se bautizaban en arrepentimiento. O sea que aquel que nace nuevo debe primero arrepentirse. Pero también la palabra hace referencia la palabra agua hace referencia a la palabra de Dios, que nos limpia, que nos purifica. Amén. Entonces debemos nacer también en la palabra de Dios. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? También es su palabra, el verbo, que es Cristo. Amén. Y del Espíritu, ¿con minúscula o con mayúscula? Si es con mayúscula, ¿está hablando de quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, aquel que nace del Espíritu, aquel que nace de nuevo, nace en agua a través del arrepentimiento por medio de la palabra de Dios y nace del Espíritu a través del nuevo nacimiento que produce, al incorporarse en nosotros, el Espíritu de Dios que nos vuelve y nos da vida y nos vuelve a unir ¿con quién? Con el Padre. Amén. Y nos conecta a la fuente. Ahí es donde nacemos de nuevo. Amén. Y si no pasa esto, ¿qué dice? No podemos entrar al reino de Dios. Tremendo, ¿no? No es algo para tomarse livianamente, es algo que la iglesia tendría que profundizar y conocer. Y acuérdense, ¿cuál es la evidencia de la salvación? El fruto del Espíritu, un carácter transformado, una mente transformada y una forma de hacer diferente. Amén. Manifiestan el carácter de Cristo. Ezequiel, capítulo 11, siempre lo leemos me encanta este versículo. Promesa del Señor, ¿sí? Hablándole a Ezequiel. Y dice, y esta es la obra del nuevo nacimiento, y les daré un corazón, un alma. Amén. ¿Qué va a hacer el Señor? Les dará un corazón y con E que es minúscula. ¿Están prestando atención? ¿Qué significa E minúscula? El espíritu del hombre. Amén. E mayúscula, espíritu de Dios. E minúscula, espíritu del hombre. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de... ¿Se da cuenta? Lo parchó. Transforma algunas cositas. Bueno, ya está. Seguí adelante. No. ¿Qué hizo? Puso en nosotros una nueva alma. Amén. Y un nuevo espíritu. ¡Wow! ¿No le da gracia al Señor? Amén.
Una nueva alma a través de la cual puedo pensar diferente, puedo sentir y desear diferente y puedo obrar diferente. ¿Conforme a quién? A la nueva naturaleza que me gobierna, que es Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. Dice, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Y ahí dice, les daré un corazón de carne. ¿Por qué está hablando del corazón de piedra? ¿Cómo es el corazón de piedra? Allí está el hombre que no conoce a Dios. Insensible, no siente nada, es egoísta, es puramente orgulloso, solamente piensa en sí mismo, justifica sus acciones, no se arrepiente. Esos son símbolos de un corazón de carne, egoísta, que todavía no ha nacido de nuevo. ¡Wow! ¿Está entendiendo? Amén. Tremendo. Versículo 20, ¿qué dice? Solamente cambiando nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, ¿vamos a qué? Van a andar en mis ordenanzas y guardar mis decretos y los cumplan. Amén. Solamente, o sea, por eso decíamos de vuelta en Romanos, ¿se acuerdan? No podían cumplir la ley de Dios, no podían obedecer al Señor. Solamente cuando el corazón de carne es cambiado, el corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne, solamente ahí van a poder ¿qué? Andar en sus ordenanzas, guardar mis decretos y los pueden cumplir. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. O sea, que si nuestro corazón todavía no ha sido regenerado, no ha sido transformado, no hemos nacido de nuevo, todavía Dios no es nuestro Dios. ¿Sabe quién es nuestro Dios? Nosotros mismos. Porque buscamos hacer nuestra voluntad a nuestra manera, como nosotros pensamos, según nuestros deseos, según nuestro parecer. Estamos buscando ser nuestro propio Dios. Y ese es el pecado que tuvo Eva. ¿Sabe cuál pecado de Eva? La ambición de ser como Dios. Ella quería ser como Dios, quería ser su propio Dios. Eva, cuando fue tentada, Satanás le dice, si vos comés de este fruto, vas a tener conocimiento del bien y del mal y vas a ser como... dijo Eva, buenísimo, voy a ser como Dios. Porque ella quería ser su propio Dios. El verdadero pecado del hombre es ser su propio Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando, eso leíamos también el sábado, cuando uno busca realizar sus propios deseos y desecha los deseos de Dios y la voluntad de Dios, le está diciendo, Señor, mis deseos son mejores, yo soy mi propio Dios. Cuando Dios nos está marcando rendir nuestra voluntad, a apartarnos de algún pecado que sabemos que no le está honrando, le estamos diciendo a Dios, déjame Dios, yo soy mi propio Dios. Mis deseos son mejores que los tuyos. Mi voluntad es mejor que la tuya. ¿Se da cuenta cómo deshonramos el nombre de Dios? ¿Se da cuenta la gravedad de lo que es buscar hacer nuestra propia voluntad? No es que me doy un gustito, un permitido, a ver qué pasa. Ay, hoycito nomás no voy a leer, hoycito nomás le voy a contestar como para ella. No hay permitidos. Porque en el momento que estamos dándonos ese permitido, en realidad estamos deshonrando al Dios que vive dentro nuestro. Estamos diciéndole a Dios, mis deseos, mis pensamientos y mis maneras son mejores que las tuyas. Amén. Tremendo. Vamos al Salmo, capítulo 19. Mire lo que dice, hablando de la ley del Señor, que es su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el corazón, cambia el corazón. Ahí hablando, ¿se acuerdan? ¿Cuál eran las dos condiciones que le decía Jesús a Nicodemo? Para entrar al reino de los cielos tenés que nacer del agua y de la ley, o sea, de su palabra y el Espíritu. Acá estamos viendo, ¿qué hace su palabra? ¿Qué hace la ley de Jehová? Es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte, cambia el alma.
características tenía el alma? Mente, emociones y voluntad. O sea que la palabra de Dios va a cambiar en mí, mis pensamientos, mis emociones y mis deseos y mi voluntad. ¿Por qué tengo que leer la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que llenarme de la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que buscar a Dios? Porque cada vez que leo su palabra, cada vez que me meto a meditar en ella, cada vez que reflexiono en ella, soy convertido. Mi alma se va transformando. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, a nosotros. Amén. Yo te pregunto, ¿dónde querés caminar? ¿De qué lado querés estar? Gloria a Dios. Lo voy a dejar acá. Tremendo lo que Dios nos está hablando. Amén. Voy a una diapositiva más para no quedar colgado con el tema. Amén. ¿Está entretenido? Bueno, no es para entretenerlo, es para confrontarlo. Pero sí la palabra de Dios nos cautiva, ¿no? ¿No se siente cautivado por la palabra de Dios? Entenderla. Yo digo, Señor, gracias, gracias. Amén. Bien. Al comenzar de todo esto dijimos que debemos ser para después hacer. Hay ciertas características que demuestran que estamos siendo. Hay ciertas formas en nuestra vida, en nuestras acciones, que van a manifestar que estamos habilitados mínimamente o bastante bien para poder hacer. ¿Amén? Entonces vemos Hechos, capítulo 6, versículo del 2 al 3. ¿Se acuerdan cuál era la elección de los varones que iban a servir las mesas? Porque los apóstoles iban a encargar de la palabra, entonces tuvieron que delegar esa tarea a otros hombres. Y estos hombres tenían algunas características. Entonces, dice, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escogeos entre vosotros 7 hombres, y empieza a describir, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Amén. En una tarea tan sencilla como los apóstoles establecieron, ¿cuál era la tarea? Servir las mesas. Pero los apóstoles establecieron criterios que para nosotros hoy también son importantes y debemos tenerlos para delegar una tarea dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y si nosotros no estamos cumpliendo, debemos ajustarnos y empezar a buscar cumplir con nuestro corazón, pedir la fortaleza espiritual, acercarnos más al Espíritu de Dios y que ese Espíritu de Dios empiece a manifestarse en nuestra vida y poder mostrar estos frutos. Amén. ¿Cuáles eran las 3 características? Buena reputación. Eso quiere decir que aquel que sirve en la casa del Señor o hace algo para el Señor debe tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Amén. No hablo de su vida pasada, de acá 50 años, lo que pasó atrás, no. A partir de que usted es consciente que ha nacido de nuevo, de ahí en adelante, ¿qué ha hecho con su vida? ¿Qué ha hecho con su testimonio? ¿Cómo está llevando a cabo sus relaciones? ¿Cómo está llevando a cabo su vida laboral? ¿Cómo está haciendo con sus hijos? ¿Cómo está haciendo como esposo? ¿Cómo está haciendo como amigo? Habla del testimonio. ¿Amén? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Qué es lo que la gente puede decir de vos? No, eso es un bocón, una boca sucia, no, aquella es una... ¿No? Y tantos comentarios que la gente puede decir de nosotros. Con razón, ¿no? Porque hay veces que no tienen razón, pero otras que sí tienen razón. Porque es lo que estamos manifestando. Entonces no estamos teniendo buena reputación. Segunda característica, llenos del Espíritu. Solamente aquel que ha nacido de nuevo puede ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso no podemos poner a servir a gente que no ha nacido, que no está manifestando arrepentimiento, fruto del Espíritu,
que no es obediente, si te dice, hermana, por favor, considera esta relación no es de Dios, o esta carrera, o esto, mirá, fíjate, esto te está apartando y no estás obedeciendo, no estás apto para servir. Y no es que el pastor quiera dirigirte la vida, es que el pastor está advirtiendo espiritualmente, a través del discernimiento y la palabra de Dios, que el camino por el que estás yendo no va a ayudarte a ser de buena reputación. A través de lo que estás haciendo no vas a dar buen testimonio y no vas a reflejar el carácter de Cristo sobre todas las cosas. Amén. Entonces, aquel que está bajo la cobertura del Señor y está trabajando dentro del cuerpo de Cristo y está lleno del Espíritu Santo, también es una persona que se sujeta a las autoridades que Dios delega dentro de la casa y escucha el consejo. Porque si hay algo que manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida es la humildad. La palabra del Señor dice ser mansos y humildes de corazón. Como yo soy, dice el Señor. Él es manso y humilde de corazón. Y solamente una persona mansa puede reconocer primero que necesita ayuda. Segundo, se puede someter. Y tercero, puede obedecer. Necesitamos humildad. Luchar contra el orgullo de decir yo y mis deseos son mejores que los tuyos. Yo soy mi propio Dios. Cuando tu pastor te aconseja y está viendo y hay evidencias que lo que te dice no es porque te lo dice porque sí, sino que hay evidencia y te dice por acá no, fíjate. Y vos seguí con lo mismo. Lo que estás diciéndole al Señor primeramente es yo soy mi propio Dios. Mis deseos son mejores que los tuyos. Amén. Y así nos va después, ¿no? Pero no podemos servir así. No calificamos. La segunda es llenos del Espíritu. Dijimos que para estar llenos, primero debemos haber nacido de nuevo. Ser lleno del Espíritu Santo, la traducción en griego de ser lleno, es ser dominados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Amén. Ser lleno no es que voy a vibrar, voy a hablar en lengua. No. Esas son hasta cosas emocionales. La verdadera manifestación de alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que está controlado, está manejado por el Espíritu Santo. Amén. Es alguien que está bajo la influencia del Espíritu Santo y manifiesta en su vida el fruto del Espíritu. Ese es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Tiene dominio propio, tiene amor, tiene paciencia, tiene misericordia. Amén. ¿Cómo llegamos a llenarnos del Espíritu Santo? Rechazando la carne. Gálatas dice que los deseos de la carne son en contra de los deseos del Espíritu y los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos, sino la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que yo rechazo a la carne, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Cada vez que yo busco al Señor en oración y en su palabra, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Cada vez que yo busco las cosas de arriba, estoy siendo lleno del Espíritu, y se manifiesta a través del control que el Espíritu Santo tiene de mi vida, de mis pensamientos, de mi voluntad, de mis deseos y de mis acciones. Amén. Ya no hay tanto amén, ¿no? Y el tercero, y con esto termino, llenos de sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado, ¿sí? La sabiduría no es solo tener mucho conocimiento o mucha información en mi mente, sino es poder practicar lo que sé. Al aplicar el conocimiento se convierte en sabiduría. Y si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no me detengo a estudiar la palabra de Dios, si yo no me pongo a meditar en la palabra de Dios, un poco, un versículo, un capítulo cada día, y le pido, Señor, háblame, Señor, haceme entender, yo nunca voy a ser lleno de sabiduría. Y no está hablando de 3/4 de sabiduría, ¿no? Medio de sabiduría, dame un medio de sabiduría, ¿no? Está hablando lleno. La palabra lleno habla de rebosar. Es como cuando el salmista decía, mi copa está rebosando. ¿Sabe lo que es cuando una copa rebalsa o rebosa? ¿Qué haces cuando la copa rebalsa o rebosa? Salpica.
Amén. Entonces, aquel que está lleno del Espíritu va a salpicar el Espíritu. O sea que no solo él está siendo influenciado, sino que él va a influenciar. Aquel que está lleno de sabiduría va a salpicar sabiduría. Que no solo le sirve para él, sino va a tener sabiduría para los demás. Por eso dice la ley de Jehová convierte al sencillo en sabio. Che, ¿y cómo sabe eso? No sé, mira, yo lo leí, el Señor me dio convicción y empecé a entenderlo. ¿Y quién fue el Espíritu de Dios su palabra? Amén. Entonces, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Termino con eso hoy. Amén. Le damos gracias al Señor. Puedes cortarlo nomás, Elías. Nos ponemos de pie para orar, para bendecir al Señor.